Pues mis hermanos, seguimos con nuestro estudio expositivo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. La semana pasada iniciamos el capítulo 9, donde miramos 2 de los 4 puntos que identificamos en este capítulo. Y como contexto, los primeros 2 puntos que miramos fueron, en primer lugar, la buena voluntad que había en el corazón de los corintios para dar. Como Pablo lo menciona en el versículo 2, donde dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y en segundo lugar, vimos la exhortación que Pablo les hizo a los corintios para que estuvieran listas su generosidad, como se menciona en los versículos 4 y 5, donde les dice: no sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es claro que Pablo, mis hermanos, no quería estar equivocado ante los de Macedonia, ya que se jactaba de que los corintios eran una iglesia muy generosa. Por eso es que les envía una exhortación a los corintios a través de los emisarios para que preparasen su generosidad antes prometida, pero también para que la tuvieran lista como de generosidad y no como una exigencia. Ya que cuando se hacen las cosas con exigencia, eso desvirtúa el propósito por el cual se estaba haciendo este apoyo económico a los santos de Jerusalén. Por ese motivo, mis hermanos, todo apoyo debería de ser de una forma voluntaria y nunca como obligación o como exigencia, como Pablo se lo está aclarando aquí a los corintios. Ahora, también iniciamos parte del punto número 3, donde vimos que Dios ama a los dadores alegres, y aquí fue donde nos quedamos. Así que el día de hoy vamos a dar continuidad al punto número 3 hasta que terminemos el punto número 4 y también el capítulo. Así que los invito a ir al texto base para que leamos los versículos 8 al 15. Y de igual forma sigamos con nuestro título: Dios ama al dador alegre. Y hoy veremos la parte número 2. Ya estamos ahí, mis hermanos. Dice aquí la escritura, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan en muchas acciones de gracia, de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Oh mi Dios, estamos aquí nuevamente ante tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga hablando a través de este tema, de lo que es ser un dador alegre, de lo que es ser alguien que tú amas, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a identificar si hay alguna área en nuestro corazón que no nos esté dejando, Señor, fluir en esa gracia que tú nos has dado, en esas abundancias que tú nos has dado, Señor.
Que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que utilice a este portador de tu palabra, Señor, y que seamos edificados o exhortados, si así tú lo deseas, Señor, pero con la finalidad de que salgamos de este lugar buscando hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor, porque tu voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y que Jesús sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, mis hermanos, una vez que Pablo menciona en el versículo 7 que Dios ama al dador alegre, continúa diciendo en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, Pablo, mis hermanos, en este versículo 8, hace énfasis en algo que es muy importante que nosotros como cristianos lo consideremos. Y esto es la omnipotencia de Dios. Ya que es uno de los atributos con el cual Dios puede hacer todo lo que para el hombre le es imposible. De hecho, todos los milagros que tenemos registrados en la Escritura siempre operaron a través de la omnipotencia de Dios. Como por ejemplo, iniciando desde la misma creación, tanto de la tierra como de los cielos, ya que fueron creados por Dios con el puro poder de su palabra. Y de igual forma, toda la humanidad existió a través de la omnipotencia de Dios por medio de Adán y Eva. De hecho, la misma reproducción de los seres humanos es algo milagroso que Dios estableció para llenar toda la tierra. Pero no solo la creación del ser humano o su reproducción, también la composición del mismo ser humano, ya que si hablamos, por ejemplo, del ojo, es algo maravilloso en cuanto a diseño y su función, pero todo nuestro cuerpo opera de una forma maravillosa y Dios en su omnipotencia nos creó para que así pudiéramos operar. Sin embargo, la realidad es que cuando el hombre cayó en pecado, estando en Edén, la omnipotencia de Dios también operó como parte de un juicio en la creación. Por eso Pablo dice en Romanos 8, en los versos 20 y 21, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces es claro, mis hermanos, que la misma creación fue sujeta a vanidad, es decir, a frustración, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y parte de esta frustración o vanidad que hay dentro de la creación es que muchos animales mueren de forma violenta como resultado del pecado. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que la creación un día será liberada. Va a ser liberada de la esclavitud de corrupción, como Pablo lo menciona en Romanos 8:21. Entonces, mis hermanos, así como Dios sujetó a su creación, así también un día le dará libertad a través de su omnipotencia, porque Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, por otro lado, cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, la omnipotencia de Dios también operó en la vida de Jesús, ya que permitió que dos naturalezas pudieran coexistir en un mismo cuerpo, pero sin pecado. Por eso es que Jesús, siendo hombre, también era Dios. Por eso en ocasiones la Escritura presenta a Jesús como un cordero en representación de su parte humana. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 5, en los versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí la Escritura menciona la obra de Cristo en la cruz, cuando fue inmolado como un cordero, lo cual se efectuó en su parte humana. Jesús como humano fue a esa cruz para ser un cordero, donde se derramaría su sangre por el pecado de los hombres. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también es presentado como un león para hablar de su poder sobre la creación. Esto también lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 5, en los versos 4 y 5, donde dice: y lloraba yo mucho, aquí está hablando Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí es una referencia a que Jesús, o es una referencia a Jesús, ya que es presentado como el león de la tribu de Judá. Y así es como lo veremos a su regreso, porque vendrá con poder y gloria. Por eso también es mencionado como Rey de Reyes y Señor de señores, la representación de un león. Eso habla de su poder, de lo que Él es ahora como Dios, o su parte divina, por decirlo así. Pero por otro lado, hablando humanamente, es imposible que un cordero pueda ser león o un león cordero, ya que son dos animales con una naturaleza totalmente diferente, ya que el león es carnívoro y el cordero es herbívoro porque se alimenta de pasto y por lo tanto son animales totalmente diferentes. Sin embargo, Jesús es presentado en la Escritura como cordero y como león, pero también como Dios y como hombre. Y así operó la omnipotencia de Dios en Jesús, porque vivió aquí en la tierra con dos naturalezas, es decir, la humana y la divina. Ahora, por otro lado, la omnipotencia de Dios también operó en la resurrección de Jesucristo, ya que nadie en esta tierra tiene el poder para dar vida después de la muerte. Sin embargo, Dios, a través de su omnipotencia, Él sí tiene ese poder. Y con ese poder fue que le dio vida a Jesús después de la muerte. Y de la misma forma, mis hermanos, con su poder, Dios hace que un pecador nazca de nuevo para que ahora pueda vivir bajo una nueva vida y bajo la dirección del Espíritu Santo, pero también para que ahora seamos el templo del Dios viviente. Esto es algo que en nuestra mente muchas veces es difícil de concebir, sobre todo porque nos sentimos indignos de que su presencia, la cual es santa y pura, more dentro de nosotros. La realidad, mis hermanos, es que si no fuera por la omnipotencia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ya que seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como Pablo lo menciona o como la Escritura lo menciona en Efesios 2:1. Ahora, si entendemos cómo opera la omnipotencia de Dios en el ser humano, entonces no tendríamos ningún problema para entender lo que Pablo le está diciendo a los corintios en el versículo 8, cuando les dice: y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, Pablo, después de presentarnos el poder de Dios, nos presenta una obra que Dios puede hacer en nosotros por medio de su poder o por medio de su omnipotencia, y esto es que abunde toda gracia en nosotros. Y aquí la palabra abunde en griego se refiere a tener abundancia. Como por ejemplo, imaginemos que uno de nuestros hermanos viviera en el valle y allí en su casa tiene 6 gallinas, las cuales cada día le dan un promedio de 5 o 6 huevos diarios.
Y por lo tanto, este hermano diariamente a través de sus 6 gallinas tendría un promedio de 30 huevos diarios, los cuales no se va a poder comer en un día. Entonces, como tiene más de lo que necesita, no tendrá ningún problema en apoyar a una familia necesitada, incluso hasta 3, porque no comemos tanto huevo. Esa es la idea de la palabra abundar en toda gracia, porque tendremos más de lo que necesitamos. Por eso la traducción Dios habla hoy traduce el versículo de la siguiente forma: Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, porque Él tiene el poder para hacerlo. Es claro que Dios, mis hermanos, es poderoso para hacer esto en nuestra vida, y de esa forma ahora nosotros podamos ser esos dadores alegres que Dios ama, porque de lo recibido damos. Por eso Pablo en la segunda parte del versículo 8 dice: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, el propósito por el cual el Señor nos permite tener abundancia es para que nosotros ahora abundemos en toda buena obra. Veamos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 9. Vayan allí en sus Biblias. Hechos 9, versículos 36 en adelante. Hechos capítulo 9, versos 36 en adelante. Dice aquí la escritura, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, ¿en qué dice que abundaba, mis hermanos? En buenas obras y en limosnas que hacía. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dorcas operaba al menos en 2 formas. Una era ayudando a la gente con algún trabajo, hablando físicamente, y el otro era apoyando económicamente a los necesitados. Pero lo interesante de esta historia es lo que dice a partir del versículo 37, donde nos dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Es claro, mis hermanos, que la omnipotencia de Dios operó en la vida de esta mujer, dándole vida después de muerta. Pero atrás de esta obra milagrosa, vemos a una mujer que abundaba en buenas obras. Y esa es la parte que quiero resaltar de esta mujer, porque a final de cuentas era una mujer que abundaba en buenas obras. Sin embargo, miren lo que dice la Escritura en relación a nosotros como cristianos. Se los vamos a poner en la pantalla. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y por lo tanto, si nosotros somos hechura de Dios y fuimos creados en Cristo Jesús, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo? Así es,
debemos andar en buenas obras, porque Dios las preparó para que andemos en ellas. Ahora, aquí cada uno en lo personal tiene que identificar esas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Sin embargo, también aquí es importante aclarar algo, y esto es que no todos fuimos llamados a una misma obra. Porque hay muchas áreas dentro del Evangelio donde Dios nos quiere utilizar. Por eso la Escritura dice en Efesios 4, en los versos 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que no todos serán apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y esto es porque Dios no les dio a todos el mismo oficio para servir en la iglesia. De hecho, de estos 5 oficios, solo 3 están vigentes. Estos son el de evangelista, el de pastor y el de maestro, ya que los primeros 2, es decir, el de apóstol y el de profeta, terminaron su ministerio en la iglesia cuando la profecía fue cerrada por medio de Juan en Apocalipsis. Por eso la Escritura también nos dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y con esto entendemos que el ministerio de los apóstoles y profetas terminó en el primer siglo después de haber puesto el fundamento, para que ahora nosotros operemos bajo ese fundamento, donde Jesucristo es la principal piedra del ángulo, es decir, el que sostiene toda la construcción. Entonces, mis hermanos, como ya fue puesto el fundamento de nuestra fe, ya no ocupamos esos 2 oficios. Sin embargo, lo que sí están vigentes y ocupamos son los otros 3, es decir, el de evangelista, el de pastor y el de maestro. Pero aún dentro de estos oficios, no todos van a ejercer un mismo oficio. Por eso Pablo también le dice a los corintios en 1 Corintios 12, en los versículos 29 al 30, les hace unas preguntas y les dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Es obvio que no, porque no todos tienen una misma función dentro de la iglesia, ya que Dios repartió sus dones para que la iglesia sea edificada. Por ese motivo, mis hermanos, cada uno en lo particular debe identificar el área o las áreas donde el Señor quiere utilizarlos. La pregunta aquí es, ¿ya identificamos en qué área el Señor nos quiere utilizar? ¿Ya la identificamos? Ahora, si ya la identificamos, la segunda pregunta es, ¿la estamos poniendo por obra o lo estamos poniendo por obra? Es importante, mis hermanos, que nos hagamos estas preguntas, porque muchas veces somos dados a querer poner cargas en otras cuando Dios ya nos capacitó para que nosotros mismos lo hagamos. Ahora, si no lo hacemos, entonces estaremos siendo negligentes a nuestro llamado. Por eso es importante que cada uno en lo personal identifique el área donde el Señor quiere que le sirvamos para ponerlo por obra y no en otros. Porque no es fácil, heme aquí, envíalo a Él, ¿verdad? Ahora, retomando el texto, Pablo, después de hablar del poder de Dios para tener todo lo suficiente y de esa forma abundar en toda buena obra, continúa diciendo en el versículo 9, regresen allí. Versículo 9 nos dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
para siempre. Pablo aquí, mis hermanos, está tomando de referencia una escritura del Salmo 112, versículo 9. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Ahora, este salmo, mis hermanos, está en el contexto de la prosperidad que hay en aquellos que temen a Dios. Por eso en los primeros 3 versículos el salmista dice, se los vamos a poner en la pantalla, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Y bajo este contexto es que el salmista dice en el versículo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, en este mismo sentido, Salomón escribió en Proverbios capítulo 8, en los versículos 17 y 18, dice aquí: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Es Proverbios 8, versículos 17 y 18. Es claro, mis hermanos, que las riquezas y la justicia provienen de Dios para que de esa forma ahora nosotros estemos en la posibilidad de dar a los necesitados con justicia, es decir, con rectitud. Y Pablo, mis hermanos, está haciendo énfasis a 3 cosas que Dios hace a través del ejemplo del Salmo 112, versículo 9. Lo primero es cuando dice repartió. Esta palabra se refiere a dar generosamente. Lo segundo es cuando dice dio a los pobres. Esto significa que concede o da de lo suyo. Y lo tercero es cuando dice su justicia permanece, lo cual se refiere a que su rectitud es por siempre. Y por lo tanto, esto significa que Dios nos da generosamente, nos concede lo que es suyo y lo hace de forma justa, con rectitud, por siempre. Y en este mismo sentido, el salmista dijo en el Salmo 146, en los versículos 5 al 7, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jacob su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Entonces es claro, mis hermanos, que Dios es creador de todo, pero también es el dador de todo para atender las necesidades, sean de pan o de esclavitud, como lo está mencionando aquí el salmista. Sin embargo, lo más grande que Dios nos ha dado fue a su propio Hijo. Por eso Pablo le dijo a los romanos en Romanos 8:32, el que no escatimó no a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, es decir, con Cristo, todas las cosas? Ahora, ¿qué cosas hemos recibido de Cristo? Estas son fe, arrepentimiento, vida nueva y salvación. Para que ahora nosotros podamos andar en esas buenas obras que Dios preparó para que andemos, como lo vimos en Efesios 2:10. Entonces es claro que recibimos lo que necesitamos para poder andar en buenas obras. Y bajo este mismo contexto, Pablo continúa diciendo en el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo aquí continúa presentando el tema de la provisión de Dios, pero ahora lo hace a través de la siembra de una semilla, donde también dice que se va a multiplicar su sementera, es decir, lo que se está sembrando. Y Pablo aquí también está haciendo referencia a otra escritura
pero ahora del profeta Isaías, donde Dios hace una obra para que los agricultores puedan tener el pan para comer. Esta escritura es Isaías 55:10. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y lo hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. La realidad, mis hermanos, es que si Dios no provee desde los cielos la lluvia, los agricultores nunca podrán obtener el fruto de la tierra y de esa forma poder producir un pan para comer a través del trigo. Porque para que la semilla pueda germinar y producir un fruto, necesita el agua. Y en esos tiempos, la única forma de obtener agua era a través de la lluvia, la cual Dios hacía descender desde los cielos. Sin embargo, aún la semilla, mis hermanos, es un regalo de Dios que Él mismo estableció desde los mismos orígenes de la tierra, como lo menciona Génesis capítulo 1, en el versículo 11, donde dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces es claro que Dios hizo que la tierra diera primeramente una hierba, y esa hierba diera una semilla para que la semilla pudiera dar un fruto según su género. Por lo cual, Pablo, al citar la escritura de Isaías, está haciendo énfasis a una acción divina sobre la tierra, donde dice que la semilla es sembrada y a través de su fruto, como es el trigo, se puede hacer el pan para comer. Sin embargo, hay otra acción divina que Pablo también está mencionando, y esta es que Dios aumentará los frutos de justicia, es decir, sus generosidades, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Es claro que Dios, mis hermanos, quiere que seamos una iglesia generosa, ya que Él es el que nos da todos los recursos para que ahora nosotros podamos obrar en generosidad. Por eso dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Pablo aquí utiliza la palabra enriquecidos, la cual se refiere a tener muchos recursos o abundantes recursos para poder ayudar a los necesitados con toda liberalidad, es decir, sinceridad. O como lo traduce la Reina Valera actualizada, puedan ser generosos. Como fue el caso de los macedonios, ya que ellos con lo poco que tenían abundaron en riquezas de generosidad, como se menciona en el capítulo 8, en el verso 2. Ahora, por otro lado, hablando de los que tienen riquezas, Pablo le dice a su discípulo Timoteo lo siguiente, en 1 Timoteo 6, versos 17 y 18. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí la instrucción que le está dando Pablo a Timoteo en relación a los ricos es la misma que le está diciendo a los corintios, y esta es que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Sin embargo, también les dice que no pongan su esperanza en las riquezas, ya que éstas son inciertas, es decir, son inestables, porque un día están y al otro día se pueden desvanecer.
En este sentido, hay testimonios de gente que vivía con mucha prosperidad, pero de repente les vino una enfermedad y se fueron a la ruina porque todo lo que tenían se fueron con los médicos. Y aparte, continuaron enfermos. Por eso nuestra confianza siempre, pero siempre debe estar en Dios y no en lo que uno tiene. Porque Dios, cuando viene de Dios, Él siempre nos va a dar lo necesario y en ocasiones lo hace hasta abundantemente para que nosotros podamos obrar con generosidad. En Él es donde siempre debemos poner nuestra confianza. Y ahora, a través de nuestra generosidad, se pueda producir en los necesitados acciones de gracias, como dice la Nueva Traducción Viviente. Ellos darán gracias a Dios. De hecho, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Entonces es claro, mis hermanos, que Dios es el que nos enriquece para que ahora nosotros podamos ayudar a otros y de esa forma los que reciben ayuda den gracias a Dios. Por eso Pablo también dice en el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Y aquí entramos al último punto de la enseñanza y esto es los resultados del dar. La realidad, mis hermanos, es que cuando tenemos una gran necesidad, como por ejemplo, si estamos sin trabajo, si la despensa está vacía, no tenemos que comer ni un atún. Los recibos de luz y agua están vencidos y en cualquier momento nos pueden cortar esos servicios. Pero ¿qué pasa si alguien viene y nos ayuda cubriendo todas nuestras necesidades? Esto definitivamente va a provocar en nosotros un corazón de agradecimiento y diremos gracias, muchas gracias por la ayuda que me han dado. Pero también reconoceremos el origen de esa ayuda, ya que sabemos que el único que puede mover el corazón de una persona o un grupo de personas para brindarnos ayuda es Dios. Y por lo tanto también diremos muchas gracias, Señor, por la provisión. Por eso la Escritura dice, para que abunden las acciones de gracias a Dios. Ahora, hablando de la provisión de Dios hacia sus hijos, Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 4, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, está hablando Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo aquí está expresando la ayuda que recibió de parte de los filipenses a través de Epafrodito, quien fue el mensajero asignado para que fuera a cubrir las necesidades de Pablo. Por eso dice, estoy lleno de toda abundancia. Lo cual nos da a entender que todas las necesidades que Pablo tenía fue cubierta a través de la ayuda que recibió de los filipenses. Y en el caso de los corintios era ayudar a los necesitados en Jerusalén para que ellos también expresaran su agradecimiento a Dios, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Te los ponemos en la pantalla. 2 Corintios 9:12 dice, entonces dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Esta traducción nos aclara que el dar conlleva dos resultados. Estos son, en primer lugar, satisfacer las necesidades de los necesitados.
en este caso específico, a los creyentes en Jerusalén. Pero en segundo lugar es la alegría que expresan en agradecimiento a Dios por la ayuda que ellos estaban recibiendo. Ahora, Pablo, bajo este mismo contexto, continúa diciendo en el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. Pablo aquí ahora habla de una experiencia, pero no en el sentido de algo que no haya sido aprobado o examinado. Aquí cuando habla que tuvo una experiencia se refiere a algo que fue aprobado y examinado. Y en este caso específico es en relación a la administración o servicio que estaba dando a los necesitados. Por eso la Biblia de las Américas dice, por la prueba dada por esta administración. Lo cual quiere decir que Pablo, mis hermanos, no estaba inventando esta ayuda para sacarle dinero a los corintios, como es el caso de algunas iglesias, porque ellos inventan historias para que las ovejas del Señor den su dinero o incluso sus propiedades, como ya ha pasado en algunos casos. Ahora, hablando de las historias que se presentan en algunas iglesias, en una ocasión escuché a un pastor o un predicador hablar de una persona que vivía en las montañas y decía que lo único que tenía para su alimento era una vaquita. Sin embargo, dice que este hombre en fe bajó a la iglesia de la ciudad y le regaló al pastor la única vaca que tenía, esperando en fe que Dios supliera todas sus necesidades. Y como el objetivo era sacar dinero, obviamente dijo que el Señor hizo maravillas en ese hombre. No nomás tuvo una vaca, sino 4, 5 o 6 vacas, ¿sí? Y le regalaron muchas otras cosas. Y así te empiezan a aventar ideas para envolverte y a la hora de que vamos a dar, pues, tú dices, en fe doy, ¿verdad? Historias como estas, mis hermanos, muchas veces se dan en las iglesias para tratar de sacarle dinero a las ovejas del Señor. Sin embargo, Pablo, mis hermanos, aquí no está inventando una historia para sacarle el dinero a la gente, porque lo que él está diciendo que esto fue algo que se había probado en el primer siglo, era algo examinado que se había probado. Y como resultado, los que recibían apoyo glorificaban a Dios por la obediencia al Evangelio de Cristo, como Pablo dice en el texto base. Ahora, por otro lado, en relación a las buenas obras que un hijo de Dios debe hacer, Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto nos enseña que si nosotros como iglesia somos la luz del mundo, entonces debemos brillar en las tinieblas a través de nuestras buenas obras, para que los hombres al verlas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, mis hermanos, esto tampoco es una historia inventada para inducirnos a las buenas obras, porque Jesús lo dijo en su palabra. No es algo que yo lo estoy inventando, el Señor lo dijo en su palabra. Y por lo tanto, un hijo de Dios debe ser conocido por sus buenas obras, como también el apóstol Pedro lo menciona en su primer carta, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12, donde dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
La realidad es que un hijo de Dios debe ser conocido por sus buenas obras para que de esa forma otros glorifiquen a Dios. Por eso también Santiago dice en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, también es claro que nuestra fe debe de ser manifestada a través de nuestras obras, porque no es una fe muerta, como tampoco lo era para los corintios, ya que por la obediencia al evangelio estaban ayudando a los necesitados en Jerusalén. Sin embargo, por otro lado, los corintios con esta ayuda también estaban demostrando su sincero amor fraternal. Por eso Pablo al final del versículo 13 dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. Aquí la palabra liberalidad se refiere a la sinceridad que había en ellos y la palabra contribución se refiere a la comunión, ya que en griego es koinonía. Y por lo tanto, esto nos habla de una sincera comunión fraternal con el propósito de que Dios sea glorificado. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pablo aquí, mis hermanos, ahora presenta otro resultado en el dar. Y esto es que los receptores, es decir, los que recibirán la ayuda, no solo darán gracias a Dios por lo recibido, sino que también estarán orando por los hermanos que se están preocupando por ellos. O como Pablo dice al final del versículo 14, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pero miren cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla, al versículo 14. Dice, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. La oración, mis hermanos, aquí es presentada como parte de la gratitud que debemos tener como cristianos hacia aquellos que miran por nosotros, para que de igual forma Dios, el dueño de todo, los siga bendiciendo y dando abundantemente para que sigan obrando en generosidad. Ahora, en relación a la oración, Pablo le dijo a los corintios al principio de esta segunda carta, en 2 Corintios 1:11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo sabía, mis hermanos, que la oración es muy importante en la obra del evangelio, por eso pedía oración. En este caso, para que muchos también dieran gracias a Dios por lo recibido, como dice otra traducción. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dijo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 3, en los primeros 2 versículos, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Es claro que Pablo siempre pedía oración para que la obra del evangelio continuara, pero también para que fuera librado de hombres malvados y perversos, ya que la fe en el evangelio no es de todos, como era el caso de los judíos en el primer siglo, que consideraban a Pablo como un hereje, por eso es que trataban de matarlo. Y es obvio que en ellos no estaba operando la fe en el evangelio. Sin embargo, por otro lado, mis hermanos, el tema de la oración es importante considerarlo, ya que es un ejercicio espiritual que nos ayuda a estar despiertos ante las tentaciones. Por eso Jesús dijo, o le dijo a Pedro, allí en Getsemaní, en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es
débil. La realidad es que cuando queremos entrar, habrá una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, porque el espíritu quiere que tengamos comunión con Dios a través de la oración. Pero la carne no, prefiere ver la televisión o hacer cualquier otra cosa en lugar de orar. No podemos negar que esta es una lucha espiritual que siempre tendremos todos los días en nuestro cristianismo. La pregunta aquí es, ¿quién es el que está dominando nuestra vida? ¿La carne o nuestro espíritu? Ahora, si es la carne, fácilmente entraremos en cualquier tentación, ya que nuestra carne se deleita en el pecado. Pero si es el espíritu, buscaremos una relación íntima con Dios a través de la oración para no entrar en tentación, como Jesús lo dijo. Por eso Pablo también le dice a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Sin embargo, hoy, mis hermanos, el Señor nos dice a nosotros como iglesia local, gracias de Dios, orad sin cesar, porque esto es necesario en nuestra vida espiritual. De hecho, por ese motivo, mis hermanos, incluimos en nuestro servicio dominical el tiempo de oración para que juntos oremos como iglesia y entremos a la presencia de Dios para presentarle nuestras acciones de gracia, pero también nuestras peticiones. Sin embargo, también lo debemos de hacer en lo personal, estando en casa para no entrar en tentación, como el Señor le dijo a Pedro o a sus discípulos en Getsemaní. Ahora, Pablo termina este capítulo con una gratitud en el versículo 15, donde dice, gracias a Dios por su don inefable. Ahora, Pablo aquí presenta un don del griego dorea, lo cual se refiere a un presente o a un regalo. Solo que dice que este don es inefable, es decir, indescriptible, porque es algo que no se puede explicar. Un ejemplo de esto lo vemos en Romanos, en la intercesión que hace el Espíritu Santo por nosotros. Dice la Escritura en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí los gemidos indecibles son algo que no se pueden tampoco explicar y también es una referencia a algo que es inefable, como Pablo lo presenta en el texto base. Sin embargo, Pablo dice que le da gracias a Dios por ese regalo que aunque no se pueda explicar. Ahora, me llamó la atención lo que mencionaba un comentario, se los digo. Este comentario es el nuevo comentario americano y él dice lo siguiente en relación al don inefable. Dice, el agradecimiento no se ofrece a los corintios por estar bien dispuestos al gran plan de Pablo o por abrir sus carteras a los demás. En cambio, se dirige a Dios, que es el autor de todos los dones, perfecto. Pablo da gracias aquí específicamente por el don inefable o inexpresable. Esto puede referirse a una serie de cosas que estaban relacionadas entre sí, como lo es el don de la salvación, el don de ser hijo de Dios o el don de la gracia de Dios. Lo más probable, dice este comentario, es que se refiere a Jesús, el principal don de Dios que ha establecido todo el marco de la vida cristiana y de la comunión en la que se inscriben tanto la predicación como la ofrenda que Pablo menciona. Y este comentarista llega a esta conclusión agarrando de base la escritura de 2 Corintios 8:9 que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo cual está dentro del contexto, por eso es que lo comento, ya que Jesús es el mejor regalo que Dios nos ha dado y por lo tanto también le damos gracias a Dios por ese regalo. ¿O no es así, mis hermanos? Porque a través de Jesús o la fe en Jesús, de las tinieblas hemos pasado a la luz.
De la muerte hemos pasado a la vida y de la condenación eterna a la salvación eterna. Así que pues le damos gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, recordemos que Dios es el que nos provee todos los recursos, tanto económicos como espirituales, para que ahora nosotros en Cristo podamos ayudar a los que nos rodean. Ahora, si las necesidades son económicas, seamos esos dadores alegres que Dios ama. Pero si las necesidades son espirituales, dispongamos nuestro tiempo y conocimiento para brindar ayuda a aquellos que tienen una necesidad y de esa forma ellos pueden seguir avanzando porque todos somos parte de un cuerpo de Cristo. Tenemos que dar nuestro tiempo, dar nuestro conocimiento. Pero también, mis hermanos, no dejemos de ser una iglesia que ora en todo momento. Porque hay que orar por nuestras necesidades de salud, de economía y por salvación de nuestros familiares no convertidos, pero también por las necesidades de nuestros hermanos en la iglesia. Dios quiere, mis hermanos, que seamos una iglesia de oración para que vivamos en dependencia de sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, como dice Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23. Así que, mis hermanos, si hemos estado fallando en alguna de estas áreas y si el Señor nos habló a nuestro corazón, hoy es un buen día para empezar. Porque de nada sirve, mis hermanos, entender que necesitamos hacer un cambio y nos quedemos igual, es decir, sin hacer nada. Por eso la Escritura también nos dice, y lo comentábamos en la clase, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que, mis hermanos, seamos esos hacedores, como el Señor dice en su palabra, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vimos cómo tú, el dueño de todo, te complaces, Señor, en tu misericordia, a veces darnos más de lo que necesitamos. La realidad es que muchas veces abundamos en muchas cosas y no nos damos cuenta que tú lo haces con propósito, Señor. Porque si somos tus hijos, tú quieres que también veamos por los necesitados. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos a no estar solamente pensando en nosotros mismos, en nuestras necesidades o incluso en nuestras cosas que queremos hacer, cuando tú nos has dado grandes bendiciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición, esa voluntad como los corintios de ayudar a los necesitados, Señor. Que veamos los unos por los otros o incluso a los que están a nuestro alrededor, Señor. Porque si tenemos de más es porque tú así lo has dispuesto y seguramente traes propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque parte de una obra puede ser ayudar a un necesitado. Vimos que dice tu palabra que tú nos llamaste para que andemos en buenas obras que tú preparaste, Señor. Haznos sensibles, Señor, para que podamos ayudar a aquellos que tienen una gran necesidad, Señor. Pero no solamente económica, Señor, porque también tenemos necesidades espirituales, Señor. Haznos ser una iglesia amorosa, una iglesia que siempre se preocupe por ayudar a sus hermanos, ya que todos estamos caminando, Señor, en esta carrera de la fe, la cual realmente es un maratón donde necesitamos perseverar y necesitamos muchas veces una palabra de aliento, un consuelo, una dirección de uno de nuestros hermanos. Permite, Señor, que podamos ser también esos dadores en relación a nuestro conocimiento, en relación a nuestro tiempo, Señor.
para que nos edifiquemos, nos ayudemos, Señor, porque somos tu iglesia, Señor, porque somos un solo cuerpo, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a como decía Santiago, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, porque el objetivo, mi Dios, es que tú te lleves toda la gloria, Señor. Así que, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús lo hacemos, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bueno, pues mis hermanos, vamos ahora